¿Ya? No. Sí, sí, no, no. Mira, no va. Al final... Sí, salió un ojo, Cris. ¿Tú sí? Pero ahí no. No, porque no va a usar audio, al final no hace falta. No, ¿el que busca? Encenderlo, porque no... ¿El micro? Sí. El micro está saliendo. Ah. Pero no... No, es que no se oye en la sala. Un poquito de volumen, un poquito. Algo falta. Puede que esté al revés. Pero los demás no. Bueno, ahora baja ya que está montando. ¿Está encendido el micro? Sí. Qué raro. Hola, un, dos. Sandrina en la mesa. ¿Los altavoces están conectados? Sí. ¿Está yendo bien? ¿No te veces? Pero lo hemos probado antes y no han funcionado. Si de hecho no está entrando a tope. ¿Aquí? Ya. Hola, hola. 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 Pero si lo hemos probado antes. Hola, un, dos, un, dos. Sí, probando, probando, probando. No sé por qué prueba. Hola. Hola. O sea, son perfectamente divina. Es este. Los altavoces, ¿no? Hola, hola. Ay, porque conectar. O sea, es una chorrada, pero debe ser. Hola, hola. ¿Se me oye? A ver en qué canal. Porque Hola, hola. Un, dos. está en el canal bueno. Hola, hola. O sea, conectado está. Hola. Hola. No, el caso es que En mesa entra. Hola. Esta de aquí. Hola, hola, un, dos. ¿Se oye? Creo que era de aquí. A ver. ¿Se oye? Sí. ¿Sandra? Ahora hace un poco de ruido. Vale. Bueno. No me funciona. Sí. Bueno, yo empiezo. ¿Ah? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos que usar este micro para la grabación, pero bueno. Bueno, pues gracias por venir. Hoy para nosotros es un foro de expertos muy especial porque tenemos al señor Germán con nosotros. Germán es realmente de la familia de Factoría porque empezamos juntos esta aventura en el 2014 cuando éramos unos críos y empezó con nosotros a colaborar en Factoría con todo el diseño y a partir de ahí pues ya no dejamos que se fuera nunca y fuimos creciendo juntos y reinventándonos y adaptándonos. Y bueno, de hecho la imagen de nuestra imagen es una creación de Germán también. El foro también, bueno, muchas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que hoy es un día especial porque hemos integrado dentro del plan de innovación también esta sesión de Design Thinking y bueno, estamos, yo por lo menos deseando que nos explique qué es, ¿no? Y ya, sin más, os lo dejo. Pues muchas gracias, Sandra. ¿Se me oye bien? Sí. No estoy acostumbrado a tener un micrófono sin guitarra ni nada, entonces, bueno, que si me oís bien, pues veo que por ahí sí. Pues muchas gracias por venir. Veo hasta caras que conozco, entonces siempre me hace mucha ilusión. Que vengan alumnos y que venga gente que ya me ha escuchado en otros ámbitos y bueno, pues estoy muy contento. Muchas gracias por venir. Claro,
A veces me presentan como diseñador estratégico o como estratega de diseño. ¿Mejor así? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Digo que a veces me presentan como diseñador estratégico o estratega de diseño. Da igual porque ninguno de los dos está en el IAE. Cuando me fui a dar de alta en su momento en el impuesto a actividades económicas no había ni diseñador. Ahora mismo no lo sé, pero creo que va por el mismo camino. Entonces, bueno, me puedo permitir inventarme un poco el nombre de mi profesión, aunque todo esto viene de una larga tradición de investigadores y de diseñadores, ¿no? Mi misión es esta, lo que veis aquí, aplicar la experiencia del diseño profesional a la estrategia, la política, la gobernanza y, en definitiva, la cultura de todo tipo de empresas y de organizaciones de todo tipo. El objetivo operativo es sencillo, aparentemente, es cambiar los procesos de tomas de decisiones incorporando el pensamiento crítico, incorporando procesos más razonables, mucho más enfocados y, por supuesto, dándoles un toque un poquito más creativo. Un toque más creativo que nos va a acompañar, espero, a lo largo de toda esta sesión. De hecho, las hojas que tenéis por ahí encima, veo a gente tomando apuntes y me encanta, pero yo reservaría por lo menos una para dentro de 5 minutos, a ver qué va a pasar, ¿de acuerdo? El objetivo a largo plazo de todo esto es conseguir, o por lo menos intentarlo, que las empresas sean un poquito más sostenibles en el tiempo y llegar a cierto impacto social. Todo eso tiene que ver con el diseño estratégico. Lo vamos a ir desgranando poco a poco, o sea que, por si veo caras bueno, ¿qué nos están contando? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Durante 40 a 50 minutos aproximadamente os contaré mi visión y mi relación con el diseño. No lo voy a hacer a lo mejor de forma explícita, sino que voy a ir soltando alguna que otra anécdota y bueno, tengo una historia que va a servir de elemento vertebrador para explicaros lo que hago. Voy a contaros cómo el diseño se introduce en la cultura empresarial, qué niveles hay. Y os voy a hablar de un tipo de innovación muy específica que surge a partir del diseño, un tipo de innovación a la que no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, espero que por lo menos os llevéis algo de esta charla y que bueno, entendamos esos deseos, esas barreras que surgen a la hora de abrir estas puertas, ¿no? Estas puertas a escenarios totalmente nuevos y qué pasos hay que dar en caso de que os apetezca adentraros, ¿de acuerdo? Diseño. ¿Qué os viene a la cabeza cuando alguien menciona el término diseño en las empresas? Es una pregunta retórica porque no os puedo pasar el micrófono, si no estaríamos charlando durante un buen rato, que de hecho el formato que a mí me gusta es el formato taller. Entonces me he permitido unas cuantas preguntas para que simplemente penséis. El Instituto de Diseño danés, os cuento, identifica hasta 4 grados de incorporación del diseño en las empresas. Este es el primero, porque había que colocarlo en algún lado. Las empresas, las organizaciones que no ven el diseño y ni se le espera el diseño por ningún lado, con todos los problemas que eso puede conllevar. Cada vez son menos, pero la seguimos viendo. Estad muy alerta siempre, porque si caéis alguna vez en una empresa que no tiene diseño, bueno, pues saldréis corriendo enseguida. Las empresas que relacionan el diseño con el estilo, o con los acabados, o con la entrega al cliente. Pongo aquí un ejemplo, es un caso además en el que colaboré con el equipo de Save the Children, que es uno de mis clientes principales cuando hablamos de diseño entendido como estilo. Y bueno, estas son las empresas que tienen por lo menos un manual corporativo, una identidad gráfica, unos colores, una tipografía. Yo creo que hasta aquí entiende todo el mundo lo que es el diseño, ¿verdad? Bien. Vamos un pasito más allá. Un tercer grado en incorporación es el diseño como herramienta de procesos. Suele ser propio de las empresas tecnológicas, pero no exclusivamente de ellas. Estamos hablando de diseño de programas, por ejemplo, de control de inventarios o de flujos de trabajo. Digamos que es algo un poquito más específico, pero bueno, que no deja de ser un grado más de la incorporación del diseño a la organización de la empresa. Y por último tenemos, en la cúspide de todo esto,
está el diseño entendido como valor estratégico del modelo de negocio. A quienes estáis aquí del plan de innovación, creo que este es vuestro primero o segundo día, bueno, pues os vais a hartar de oír el tema del modelo de negocio, ¿no? Entonces, estas empresas lo que hacen es aplicar el diseño en absolutamente todo lo que hacen, todos los procesos de toma de decisiones. Diseño a la hora de dirigir sus productos, sus experiencias al usuario final, pero no solo para eso, sino con el usuario final. Diseño a la hora de testear sus ideas con la gente. Diseño a la hora de, pues de hacer reuniones de creación colaborativa. Son empresas, las pocas, o sea, las menos, quiero decir, cada vez hay más, que incorporan el diseño en el ADN de su propuesta de valor y de su modelo de negocio. Y vamos a hacer un experimento. Vamos a romper un poquito el hielo para que entendamos un poco todo esto y bueno, pues que sepamos de qué estamos hablando y lo experimentemos en primera persona. Algunos de vosotros, la mayoría, creo que tenéis una carpeta con unos papeles, eso es. Necesito los lápices que están por ahí. Esperadme un segundo. Podéis ir cogiendo un lápiz. Un lápiz. Gracias. Por aquí, un lápiz. ¿Tienes? Fabri, ¿tienes? Un lápiz. ¿Tenéis? Bueno, quienes tengáis, perfecto. Y si no, vais pasando ese lápiz. ¿Tenéis? No necesitáis realmente una hoja ni nada. Con si tenéis ya la hoja vuestra, casi mejor. Vais a estar más cómodos. Espero que no haya nadie sin lápiz por aquí. Vamos a utilizar una de las herramientas más antiguas, probablemente la más creativa, el lenguaje en fin, sí, el más antiguo sin duda, que es el dibujo. Y vamos a ver, ya veo caras de susto por ahí. No pasa nada porque luego lo que salga de aquí se va a exponer en las paredes de Matadero, entonces me va a encantar verlo, ¿no? Y recordaré siempre este momento. Os voy a pedir, ¿todos tenéis lápiz? ¿Sí? Vale. Pues os voy a pedir una cosa muy sencilla, y es que identifiquéis a alguien que no conocéis a una distancia de un brazo, no más. Con quien no soláis hablar. Pues yo con esta persona la conozco de hoy, pero no hablo nunca con ella, o resulta que... ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos le tenéis identificado? Esa persona puede recibir miradas de varias personas a su vez, o sea que no os preocupéis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que os voy a pedir? Os voy a pedir que en 10 segundos dibujéis un regalo. Un regalo, sin más. ¿Empezamos? Venga, ya. Vale, tiempo. Manos en alto. Manos en alto. Os veo generosos, dibujando regalos. Bien. Salvo casos verdaderamente disruptivos, esos que son capaces de alterar el orden y el paradigma establecido, normalmente, que levante la mano, ¿quién ha dibujado esto? Venga, va. Bien, es lo habitual, es lo normal. Al final, para nosotros el dibujo es un lenguaje que tiene un vocabulario común, como cuento ahí, y que, bueno, lo que hace es transmitir conceptos. Entonces, si habéis llegado a este punto, perfecto. Ya os digo que sois capaces de comunicaros. No deja de ser un signo de un código muy conocido. Entonces, bueno, al final esto es un pictograma, es algo que conocemos en todas partes. Y creedme cuando os digo que esto es un concepto que puede incluso, es un concepto que podría estar en un briefing perfectamente, y conozco briefings que están mucho peor desarrollados que simplemente pues lo que habéis dibujado ahí, ¿no? Oye, pues yo quiero transmitir un regalo, quiero transmitir el concepto de un regalo. Bien, vamos a ir un pasito más allá. Creo que estáis preparados. Os voy a pedir que no dejéis de fijaros en esa persona en la que habéis puesto los ojos antes.
y que le hagáis un regalo efectivo. Quiere decir, ¿qué hay dentro de esa caja? ¿Qué hay dentro de esa caja? Podéis serviros de otros lenguajes que tengáis, no solo el dibujo, pero lo que quiero es que lo plasméis. ¿De acuerdo? Que veamos lo que hay dentro de esa caja. ¿Qué hay dentro de esa caja? Os doy 10 segundos, ¿de acuerdo? Venga, empezamos ya. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ha surgido por ahí? ¿Hemos sacado el regalo de la caja o no? ¿Sí? Vale. Puede ocurrir que haya gente que haya dibujado otra caja, porque a su vez en la caja había otra caja. Eso sí que sería disruptivo. Tendríamos que venga a verme luego y hablamos. Lo que ha pasado seguramente es que haya más variedad ahora que antes, ¿de acuerdo? Porque hemos pasado del concepto, que ya teníamos muy claro, a la experiencia que hace cada usuario de ese objeto. No os he visto preguntar a la gente, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué tal? ¿Estáis un poco... ¿Habéis preguntado? Sí, no. A lo mejor os habéis lanzado a regalar algo que pensabais que le puede gustar a esa persona que no conocéis. Pero bueno, es un pasito más allá. Estamos incorporando una experiencia que por lo menos os imagináis de esa persona. Vale, ahora viene el tercer paso. Y es aquí donde vais a dar todo. Vale, podéis sacar colores, podéis sacar rotuladores, témperas, lo que queráis. Además os voy a dar un poquito más de tiempo. Lo vamos a multiplicar por 3. Os voy a dar 30 segundos. ¿Para qué? Para que dibujéis vuestro regalo perfecto. Eso que ya habéis dibujado, necesito que sea el regalo perfecto para la persona en la que os habéis fijado. ¿De acuerdo? A ver qué contenta se queda esa persona, o a ver qué os dice esa persona después. Venga, el tiempo empieza ya, 30 segundos. Cinco segundos más. Vale, manos en alto, como solemos decir en los talleres. ¿Qué tal ha ido? Bueno, ahora os he visto comunicaros ya, os he visto hablar incluso, os he visto miraros a la cara, a los ojos. ¿Qué ha pasado aquí? Empezáis a tomar el rol del diseñador. Esto es, por lo menos preguntar qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesitas, qué es lo que te gusta y cómo te gusta, de pie, sentado, verde, azul, ¿de acuerdo? Empezamos a ver los deseos, las necesidades y las frustraciones. En 30 segundos, si alguien ha llegado a este tipo de conceptos, vamos, también que hable luego conmigo, pero ¿entendéis hacia dónde quiero ir? Lo que necesitamos es saber ¿qué pasa por la cabeza de esa persona para la que estamos diseñando, para la que estamos haciendo ese regalo? ¿De acuerdo? Porque ¿cuántos de vosotros habéis dibujado el regalo que vosotros regalaríais y no lo que esa persona quiere? También puede ocurrir, claro, ahora no levanta nadie la mano, pero podría ocurrir. ¿Cuántas veces os han regalado algo que no te gusta en absoluto y sin embargo sabes que a la otra persona le encanta? Bueno, pues a lo mejor hay que ponerse un poquito más en la piel del usuario y entender todas estas necesidades, deseos y frustraciones. A partir de aquí es cuando ya podemos empezar a hablar de la experiencia del diseño. ¿Vale? Esto es lo que os decía con integrar el diseño en el ADN de las organizaciones. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vamos a hacer un repaso rápido para quien se haya quedado un poco que no entiende muy bien qué ha pasado. No necesitas ser un artista para expresarte en 2 dimensiones. Ha quedado claro, lo he visto en todos los papeles. La creatividad no tiene que ver con el talento artístico. Hay veces que cuando en los talleres decimos, venga, vamos a dibujar, la gente dice, bueno, pero es que dibujo muy mal. Tendemos a asociar la creatividad a lo artístico. Me habéis oído hablar de esto algunos de vosotros en varias ocasiones y es un error que corta alas, además, y que nos frustra un montón, ¿no?, si nos lo dicen desde pequeños. Es evidente que la creatividad puede provocarse con un lenguaje visual común.
Conviene indagar en la experiencia de usuario, cuanto ahí, antes que ponerse a diseñar objetos o experiencias que van a ser utilizadas por estos usuarios. Y que para diseñar una experiencia de usuario hay que ponerse en el punto de vista del usuario en lugar del vuestro. Estamos hablando aquí de la empatía, de desarrollar un poquito de empatía, ¿no? Que nunca viene mal y que también nos va a acompañar a lo largo de esta charla. Como cuento ahí, es un cambio, es un viaje poco habitual que sin duda hace temblar muchos hábitos y creencias preestablecidas, ¿no? Habéis experimentado esta esencia del diseño. Es igual que cuando recibo un briefing de diseño gráfico, necesito saber para quién estamos diseñando, ¿no? Y os cuento que se empieza explorando, además. Tomaba aquí algunas notas hace un ratito, porque para mí reivindico bastante el papel explorador del diseñador, ¿no? Que al final el diseño no es sino una invención cultural, es un constructo y como tal creo que tiene legitimidad para destapar, para dar forma, para transmitir y proyectar conceptos que den solución a un problema. Pero al final de lo que se trata es de solucionar problemas. Y fijaos, para problemas, os voy a poner un caso. Esta agencia, a quien quiero dar las gracias porque me han dejado publicar el caso, no es habitual, ¿no? que para que una empresa te ceda el derecho, te ceda, como han hecho la gente de Everything, la opción de contar uno de sus casos. Resulta que la Oficina de Turismo de Riga, capital de Letonia, no recibe visitantes españoles. No hay turista español en Riga, parece ser. Se han vuelto locos haciendo todo tipo de estrategias, políticas de precios, políticas de alianzas con todo tipo de organizaciones y no llegan a nada específico. La gente sigue sin ir a Riga. Tenían dos opciones y de hecho venían trabajando el enfoque analítico, que seguramente conozcáis todos, ¿no? Yo tengo un problema, lo estructuro, establezco una serie de hipótesis y a partir de ahí, bueno, pues recopilo unos datos, contrasto las hipótesis y los datos y a partir de ahí, bueno, pues sintetizo una lista casi de deberes que tengo que hacer para salir al paso. Está este enfoque, el enfoque analítico, pero resulta que a mí me llamaban por el enfoque generativo o enfoque de diseño, que consiste en dar con las preguntas adecuadas. Ellos tienen un problema, desde luego, y es que no reciben visitantes españoles, pero detrás de eso había que ver qué estaba ocurriendo. Necesitábamos recopilar nuevos datos, extraer revelaciones, a partir de esas revelaciones ver qué soluciones podíamos aportar y, por supuesto, prototipar y testear esas soluciones. Pues estoy describiendo aquí el proceso del pensamiento de diseño, lo que se llama Design Thinking. Y además lo estoy haciendo con el modelo del doble diamante del British Council. Hay miles, no os voy a contar ningún modelo de diseño, por lo menos hoy. Es simplemente para que veáis que esto es pensamiento de diseño puro y duro, que es lo que se implementa en las empresas para pensar de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces había dos opciones, o analizar este problema o crear algo, ¿no? Que eran dos enfoques totalmente complementarios. Y es con este caso del turismo de Riga, creo que os voy a contar cuáles son los 3 ingredientes básicos para incorporar el diseño en las organizaciones, en el ADN de las organizaciones, ¿de acuerdo? Os lo adelanto ya. En primer lugar, trabajar para y con usuarios finales. En segundo lugar, la creación de equipos de diseño y el trabajo colaborativo con esos equipos de diseño. Y por último, dar valor al prototipo y al testeo de estos prototipos. Vamos a ver qué fue ocurriendo. En primer lugar, el foco en los usuarios finales. Claro, pongo ahí, poner el foco en los valores humanos, afilando la empatía. Por supuesto, no es lo mismo preguntar por qué no viajas a Riga que sentarte con una persona y ver realmente qué es lo que ocurre, qué es lo que le motiva o no le motiva de viajar a Riga, ¿no? Afilando la empatía y capacidad de observación con métodos cualitativos, que ya os voy avanzando, que son mucho más baratos, menos intrusivos y más efectivos que los cuantitativos de investigación. El objetivo, conocer la verdadera esencia del reto. ¿Quién es tu usuario potencial? ¿Qué necesita realmente? Os he estado escuchando esta mañana un poco desde abajo y habéis estado hablando un montón sobre públicos.
Bien, es un buen comienzo, desde luego, segmentar públicos, porque cuando te dicen que el turista español no viaja a Riga, ¿de qué tipo de personas, de qué tipo de gente estamos hablando? Nos podemos dirigir, estamos hablando de millennials, estamos hablando de gente que tiene, pues más edad, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Entonces conviene segmentarlos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos un pequeño taller que derivó luego en otro más, porque necesitábamos un poquito más de información, y lo que hicimos fue segmentar estos públicos y traerlos, incorporarlos a la fase de investigación, que es esta primera fase, es esta fase en la que os hablo, en la que incorporamos a los usuarios finales, sobre todo en la fase de investigación. Por supuesto, voy a resumir todo el proceso de diseño. Quiero que os quedéis con la esencia, no os voy a contar todos los vericuetos, pero sí unas pinceladas. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues a lo mejor alguien conoce esta herramienta, el Customer Journey Map. ¿Os suena a alguien? Una mano levantada estaría bien por ahí, perfecto. Consiste en mapear la experiencia de usuario. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues segmentamos a esos 4 clientes tipo, que a su vez salieron de varias investigaciones, y fuimos viendo qué es lo que ocurre, qué es lo que piensan, qué hacen y qué oportunidades surgen según van experimentando esa decisión o no de viajar a Riga. No lo leéis ahí, pero os lo cuento yo. En primer lugar, ¿qué ocurre desde que se interesa por Riga? Después, desde que valora viajar a Riga. Y todo eso lo van rellenando en grupos de diseño. Planifica el viaje a Riga. Por supuesto, viaja a Riga, es la cuarta. Se podría desglosar todavía más. De hecho, esto lo he resumido para esta charla de hoy. Y por último, cuando vuelve de Riga, ¿qué es lo que hace? Porque claro, si vuelves de Riga, de una ciudad tan desconocida, es bastante interesante, ¿no?, que por lo menos, bueno, pues cuentes las virtudes de la ciudad y cuentes las bonanzas de la ciudad. Este es el proceso. Así quedaron los murales, fueron bastantes murales y ya sacamos un montón de información. Esto es simplemente para que veáis qué ocurrió. ¿Alguien se imagina cuál fue una de las grandes revelaciones de por qué el turista español no viaja a Riga? Pensadlo, simplemente. El frío, no saben dónde está. No sabe que existe. Claro, hay una falta de información increíble sobre Riga. Para empezar, la gente decía, aproximadamente el 95% de la gente que estuvo con nosotros daba por hecho que hablaban ruso, que estaban más vinculados a... Bueno, el imaginario era absolutamente soviético. Cuando Riga es una ciudad que participó, bueno, formó parte de la Liga Hanseática y que en cuanto ha podido ha bebido más del influjo alemán y de todo este amor por la naturaleza y el paganismo que lo que podamos encontrar en Rusia. Entonces Riga se parece más a Alemania que a Rusia, en todo, en absolutamente todo, en la oferta cultural, en todo. Claro, una vez que la gente empieza a saber esto, pues a lo mejor lo mira con otros ojos, pero lo cierto es que hay un desconocimiento absoluto de lo que está ocurriendo en Riga. ¿Bien? Vale. Llegar a ese punto, convencer a la gente, a la Cámara de Comercio, no, a la Oficina de Turismo y a los agentes involucrados, fue bastante difícil, tuvieron que verlo, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos unos cuantos y ya paso al segundo punto. Después de integrar a los clientes y a los usuarios finales en el diseño de nuestras propuestas, hablo de la apuesta por la creación colaborativa. En inglés vienen llamando desde hace muchos años Radical Collaboration. Imaginad si integrásemos el término radical en nuestro lenguaje para hablar de, no, vamos a hacer una sesión de colaboración radical. Yo creo que, bueno, pues el éxito sería, no sé. Pero bueno, no es otra cosa que crear equipos diversos, involucrando una vez más a estos usuarios finales, pero también abriéndonos a expertos. Claro, aquí hay gente que pregunta, pero bueno, ¿y también a expertos de qué tipo? Pues de todo tipo, de todas las áreas, de todas las disciplinas que os podéis imaginar. El objetivo, identificar, entender y conectar todas estas perspectivas de un reto y, bueno, encaminándoos hacia una solución un poquito ajustada, ¿no? Formas de hacer esto, hay un montón. Se trata, bueno, os contaba aquí que ya sabíamos por qué el turista español no viaja a Riga, ¿no? Y ahora hay que llegar a él con buenas ideas. No sé si habéis visto este gráfico alguna vez por ahí, pero es bastante revelador. Cuando hablamos de ideas innovadoras, hay gente que se vuelve muy loca, ¿no? De, bueno, ideas innovadoras, ¿qué tiene que cumplir una idea innovadora para dar solución a un reto, ¿no? ¿Qué puedo aportar con mi equipo de diseño? Que veremos ahora un poco por encima cómo formar un equipo de diseño.
¿Cómo puedo llegar a ideas que verdaderamente sean innovadoras? Pues fijaos, si cumplen estos 3 preceptos ya vas bien encaminado. En primer lugar, que incorporen el deseo de esa gente para la que estás diseñando y que la idea sea usable, por supuesto. Es un término un poco el de usabilidad que, bueno, prefiero quedarme últimamente con el de deseabilidad. Por supuesto que sea viable. Y en último lugar, que sea sostenible, que no sea una idea que me vaya a funcionar pasado mañana y que ya después me pueda, pues tenga que revisarla. Cuando se cumplen estos 3 puntos, solemos estar ante ideas innovadoras. Y luego se hablaba del grupo del equipo de diseño. Veréis, esto es algo que podéis hacer en todas vuestras organizaciones, siempre y cuando, si sois 1 o 2 personas, pues conviene que integréis por lo menos hasta 5 personas. Esto es muy fácil, conviene echar un ojo aquí a qué tipo de perfil, qué persona es más tendente a reflexionar o actuar, o cuál es más constructiva, constructiva con las manos me refiero, y a la hora de tomar decisiones. Identificamos normalmente los grupos de diseño hasta 5 roles: el analista, el investigador, el diseñador y el constructor. A veces hay un facilitador, a veces me llaman incluso para hacer de facilitador, con suerte. Pero es un rol que últimamente, además, pues preconizo para que ellos mismos tomen este rol de vez en cuando, ¿no? y se turnen a la hora de ejercer como tales. Podemos hablar mucho más de estos equipos de diseño, pero esto es lo básico que os quería contar, ¿vale? Para que entendáis un poco qué es esto de la creación colaborativa. Salieron ideas, por supuesto que salieron ideas a ese problema que teníamos con Riga. Os contaré uno ahora, después de ver este tercer y último punto, después de integrar a los usuarios y después de la creación colaborativa y esos equipos radicales, ¿no?, de diseño. El último punto es la experimentación con prototipos para testear soluciones. Esta foto también es de uno de nuestros talleres aquí en Factoría Cultural. Me llama mucho la atención que la gente venga a los talleres de Design Thinking y que no conozca el término prototipar. Me llama la atención porque simplemente creo que es algo como muy básico, sobre todo cuando me dicen que prototipar le remite a tecnología, maquinaria, algo muy complejo. Prototipar es simplemente construir, testear, aprender e iterar. Iterar quiere decir integrar esos conocimientos que te ha permitido el testeo en un nuevo diseño para volver a colocarlo ya sea en el mercado o donde quieras colocarlo. Conozco prototipos que llevan en fase beta en el mercado eternamente y que no dejan de ser prototipos. Y además, a mí me gusta mucho la idea de prototipo porque parece como que no llegas a nada, pero ocurre todo lo contrario, y es que estás mejorando tu idea continuamente. Pongo ahí del prototipo en bruto, en forma de mockups, en forma de plantillas, cuando estamos hablando de webs, por ejemplo, anuncios. Todos conocéis Kickstarter o todos conocéis plataformas de crowdfunding. Bueno, pues todas esas plataformas están llenas de anuncios que son prototipos del servicio, el producto, la experiencia que quieren sacar adelante al mercado. Todo eso son prototipos, no estáis tan desvinculados del concepto prototipo como os imagináis. El objetivo es mostrar, no contar. Si yo tengo una idea, si no soy capaz de mostrarla, por supuesto de contarla, y para eso nos podemos servir del storytelling o de un montón de recursos, ¿no? Pero si además soy capaz de mostrarla, de mostrar esa idea, pues probablemente no necesite muchas palabras, ¿no? Y se trata de eso. Y sobre todo, el objetivo del prototipo es el de fallar. Aquí estamos en los talleres y cada vez que voy a dar una facilitación a alguna empresa, estamos siempre con los brazos abiertos después de un poco de trabajo, ¿no?, y de superar una serie de barreras que vamos a pasar a analizar en un ratito, pero estamos dispuestos a fallar, como pongo ahí, ¿no?, fallar frecuentemente y perdonad. Y como le gusta a alguna gente decir, fallar con alegría, pero va por ahí. Como cuando falla el micro. Hola, hola. Hola, hola, hola. Y si no... Ya, ¿has visto? Sí. Es que lo sabía.
fallar con alegría y... Hay alguien pisando un cable, jaja. ¿Se me oye bien aún así? Sí. Quizás vosotros sí, pero como se está grabando y ahí arriba hay... Hola, hola. ¿El qué? ¿Sí? Ah, para la grabación, dices. Es probable, no sé. Dicen por aquí que a lo mejor el micrófono recoge la voz para la grabación. ¿Podemos arriesgarnos o podéis ser testigos de algo que no se va a reproducir nunca más? ¿Sí? ¿Sí? Venga, pues apagamos. Así. Seguimos fallando con alegría. No. Hola, hola, hola. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí. Sin micro, entonces. Ah, con micro. Bienvenidos al surrealismo absoluto. Fallar con alegría y... No, me voy a poner atrás, no sé por qué me muevo. Pero siempre fallar hacia adelante, incorporar esos comentarios de la gente con la que estás testeando en tu producto, tu bien, tu servicio, tu lo que sea, tu espacio. Y, por supuesto, elegir esa gente a la que se lo vas a contar, porque no es lo mismo contárselo a tu cuñado, a quien puedes querer muchísimo, pero conviene integrar a gente experta. Si tu cuñado es un experto, muchísimo mejor, por supuesto, porque vas a estar en confianza. Por lo menos te va a servir para luego saltar hacia algo un poquito a lo mejor más profesional, no lo sé, pero bueno, va por ahí. Estos son mockups de esa idea, de una de las ideas que salieron, ¿no? Que salieron por ahí, que bueno, esta es la más sencilla. Normalmente, además, tiramos mucho de aplicaciones y, bueno, pues esta era una aplicación que según tus gustos y según tus preferencias, bueno, te decía si tenías que viajar a Riga o a Moscú, en fin, nada realmente nuevo, pero que ya permitía empezar a testear, ¿no? Y llegar a soluciones mucho más concretas. A día de hoy no sé muy bien en qué punto está, pero bueno, se quedarán contentos. ¿Qué ocurre cuando se incorpora el prototipo, la colaboración, la investigación con usuarios como vehículos de ese papel explorador del diseño en la empresa? Y es aquí cuando empezamos a ver cuáles son esos puntos favorables, ¿no? de hacer todo esto en las empresas. Fijaos, podéis hacer foto, podéis no hacer foto, podéis comentármelo luego, me da igual. Pero lo que es cierto es que los beneficios se empiezan a ver a corto plazo y después se ven a largo y, por supuesto, hablamos luego de un cambio sistémico. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Tengo aquí un ejemplo que se lo decía a Elena antes de The Film Agency. Es una de las empresas que saben incorporar el diseño en las empresas, en su propia empresa, de hecho, y es un ejemplo, yo creo, bastante interesante para todos. A corto plazo, pues desde luego empezáis con un nuevo posicionamiento y diferenciación de la competencia. Tenerlo claro, y más en España en 2018. Probablemente en Alemania en 2018 ya os miren como diciendo, bueno, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? Pero en España es así. Involucrar al equipo y usuarios finales en la toma de decisiones. No sabéis lo gratificante que es incorporar a gente para la que estáis diseñando a la hora de tomar decisiones para ellos. Y además es bastante emocionante. A medio plazo, esto es un esquema nada más. Por supuesto, soluciones más ajustadas, es derivado de lo anterior. Fomento del talento interno y de la cooperación interdepartamental. ¿Cuántas veces me he reunido con CEOs o con empresarios que me dicen que tienen verdadero pavor a que sus equipos se vayan? Estamos hablando hasta ahora de integrar a los usuarios finales en la sesión de generación de ideas de un producto. Pero ¿qué ocurre si integro a mis propios trabajadores, a los trabajadores de mi departamento o de mis departamentos para que ellos mismos aporten soluciones a un reto? Pues está claro que vas a fomentar todo esto.
Y de ahí derivado también el aumento del sentido de pertenencia. A largo plazo, bueno, pues el compromiso real con los usuarios, eso que están persiguiendo todas las empresas con los millennials y ya nos cuento con los centennials. Bueno, pues aquí tenemos, señores, una vía para empezar a involucrarles. La reducción de riesgos gracias a la creación colaborativa. ¿Y qué es lo que pongo ahí? Que no sé si se ve muy bien. El diseño da lugar, al final, todo esto, cuando una empresa empieza a hacer esto, la competencia lo hace también y empezamos a copiar un poco a buenos hábitos, se empieza a crear cierta cultura de toma de decisiones en la empresa que poco a poco va derivándose, va trasladándose más bien a sistemas más amplios de gobernanza. Os hablo del sector público, os hablo de toda la sociedad, ¿de acuerdo? En términos de diseño estratégico. Cuando os decía al principio que el diseño estratégico tiene la voluntad a largo plazo de cierto impacto social, me estoy refiriendo a esto. A esto y a estos resultados sistémicos que llevan ocurriendo desde hace lustros en Escandinavia. No sé si alguien se ha podido dar un paseo últimamente por Copenhague o por Estocolmo. A mí me queda pendiente visitar Finlandia. Esto es Sitra. Sitra es una agencia de diseño que trabaja para el gobierno finlandés, para todos sus ministerios. Y tiene tanta presencia como pueda tenerlo aquí el Ministerio del Interior o de Defensa últimamente. ¿Os imagináis cómo sería que cada toma de decisión fuera consultada con un equipo de diseño? Suena a ciencia ficción un poco, pero esto existe. De hecho, en Finlandia están de vuelta ya. De hecho, esto lo están atomizando y lo están incorporando a otros niveles, pero bueno, que sepáis que ocurre, ¿vale? Que se puede llegar a cierto cambio sistémico a través del diseño y del design thinking. Volviendo a las empresas. Además me decían, no, pero intenta hablar, seguramente venga gente de empresas y tal. Bueno, pues volviendo a las empresas, además todos los del plan de innovación tenéis un proyecto en mente. ¿Cómo cuantificar el efecto del diseño estratégico, ¿no? ¿Cómo valorar el retorno de la inversión? Enseguida os van a preguntar, vale, todo es muy guay, todo es muy bonito, me lo voy a pasar muy bien en esa sesión de creación colaborativa de 3 semanas, pero ¿qué pasa con esto? Os podéis remitir a la plantilla anterior, donde identificamos qué es lo que va ocurriendo a corto, a medio, a largo plazo, pero probablemente os pregunten por dinero. Bueno, pues hay buenas noticias también. Resulta aquí, no sé si veis las empresas, no quiero mencionar ninguna de ellas por lo que pueda pasar, pero os puedo decir que las compañías que están, bueno, el Design Value Index es un índice de los muchos que hay, pero este incorpora valores de diseño, ¿no? Lo que dice es que las compañías que están apostando a lo largo de los últimos 10 años por el diseño como estrategia de su modelo de negocio, pues están manteniendo una ventaja competitiva del 219% respecto al índice Standard & Poor's 500. Y además que el 10% del presupuesto de estas compañías se destina a vincular diseño y estrategia en sus modelos de negocio. Os estaréis preguntando, vale, resulta que tengo que ser una multinacional, que tengo que tener 500.000 departamentos, que tengo que saber todavía quién es mi jefe, que tengo que trabajar en una empresa gigante para llegar a estos niveles. Vamos a ver que no, y os voy a dar alguna que otra pista para que poquito a poco integréis algo parecido a un laboratorio en vuestros proyectos. Si es tan atractivo, os cuento aquí, os parece tan claro, ¿no?, ¿qué nos está impidiendo adaptar esta forma de trabajar? Sobrevuela un poco, ya lo decía antes, ¿no? Está hablando de en España ocurre esto, ocurre lo otro, pero bueno, pensadlo un poco, haced este examen interior porque os vais a ver reflejados, seguramente, a lo mejor no vosotros, si tenéis la oportunidad de ser diseñadores o de trabajar en equipos de diseño, pero sí que vais a ver que muchas de las cosas que os voy a contar ahora suceden, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque además de adaptar múltiples técnicas de creatividad, el diseño estratégico es heredero directo de la innovación abierta. Siempre hago esta pregunta en los talleres. ¿Qué sabéis de la innovación abierta? Veo por ahí caras de, es verdad. ¿Qué sabéis de la innovación abierta? Sobre innovación seguramente sepáis. Viene a ser integrar una novedad en el mercado y conseguir ciertas alteraciones que te beneficien, evidentemente. ¿Pero qué sabéis de la innovación abierta? ¿Alguien ha oído hablar de este concepto? Que levante la mano simplemente. No le voy a preguntar si sabe lo que es. Vale, no sé por qué, no me extraña esas manos levantadas. No esperaba menos. Fijaos, esto es una empresa. Esto que veis aquí en forma de célula es una empresa.
Es una empresa que, como todas las empresas, se nutre de ideas para, en su límite corporativo, bueno, pues transformarlas en forma de productos, de servicios, de lo que sea, pero lo que quiere es colocarlos en el mercado, ¿no? Esas ideas, transformarlas y colocar un producto, un servicio en el mercado. Esta empresa tiene un departamento de investigación y desarrollo, esperemos, o algo similar, y tiene metodologías, procesos y sistemas propios, que probablemente haya patentado, no sabemos, pero que son suyos. ¿Qué ocurre en los ecosistemas empresariales de cualquier ámbito? Bueno, pues que nos encontramos varias empresas con las mismas características. Cada una de esta empresa va a tener sus metodologías, sus procesos y sus sistemas propios. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues que difícilmente se comparten, ¿no? Todas esas metodologías, procesos y sistemas. Fijaos, la innovación abierta no es algo que me haya inventado yo. Es una estrategia de innovación bajo la cual las empresas van mucho más allá de sus límites corporativos, lo que me daba para dibujar un poco esas células, y donde la cooperación con profesionales externos pasa a ser un papel fundamental. Ajá, de repente estamos hablando de que el señor H.W. Chesbrough nos está hablando de cooperación con profesionales externos, que es algo similar a lo que os contaba antes del diseño en las empresas, de incorporar conocimiento colaborativo o colectivo. Por supuesto, este hombre trabajaba en universidades, que es donde más se puede dar todo esto de la cooperación, ¿no? y de la innovación abierta. De hecho, las grandes referencias del Design Thinking salen de Stanford, por ejemplo. No sé si os suena IDEO, pero si alguien tiene verdadera curiosidad, pues puede empezar por ahí. A lo que voy, la cooperación, ¿no? Esos límites empiezan a desdibujarse y todas esas metodologías, esos procesos, esos sistemas propios de cada empresa se empiezan a compartir. Y ya empezamos a tener ecosistemas diferentes, el paradigma empieza a ser diferente. Y es lo que pongo ahí, es en este punto, cuando se habla de innovación abierta, porque hasta ahora de diseño nadie tenía dudas. Vale, sí, yo puedo hacer más o menos, puedo integrar a mis usuarios finales, puedo hacer un equipo radical, más o menos radical de diseño, puedo testear un prototipo con determinados agentes, ¿no? Involucrados o no, que tomen decisiones o no, pero claro, esto va un poquito más allá, ¿no? Y encontramos un montón de barreras, de dudas, de perfiles con diferentes metas y prioridades que impiden cambiar de un modelo de innovación cerrada, que es al que estamos acostumbrados, de ese modelo de innovación cerrada a un modelo de innovación abierta. Creo que es la última parte de esta charla, donde vamos a hablar de esas barreras a la innovación abierta. Sobre todo creo interesante hablar de ellas, primero porque las he ido identificando, ahí me veis, ese soy yo mirando a la gente según trabaja, y porque creo que os puede valer de algún modo, aunque sea, bueno, pues para próximos proyectos. Las vais a tener en esta plantilla aquí, barreras organizativas. Vamos a empezar por las empresas. Vamos a ver qué ocurre en las empresas, por qué no quieren, ¿no? O por qué les cuesta a las empresas abrazar este tipo de innovación. En primer lugar, la propiedad intelectual, temas de propiedad intelectual. Vale, estamos hablando de que hay que compartir conocimientos, hay que compartir metodologías, pero ¿por dónde empiezo? Vamos a ver, ¿qué comparto? ¿Qué no comparto? Hay un miedo a la hora de compartir. ¿De acuerdo? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo gestiono esas patentes que puedan salir de mis propias metodologías y de mis propios sistemas? Estoy bastante acostumbrado, de hecho, para que veáis, ¿no? Un ejemplo, a hablar con gente, con emprendedores, y me dicen, no, yo ya el Design Thinking no lo utilizo. Yo utilizo el método experto. El método experto consiste en investigar con usuarios, en hacer creación colaborativa y en testear todas mis ideas, pero es que a cada herramienta que utilizo para todo esto le pongo un nombre específico, entonces no es Design Thinking. Bueno, y encima lo he patentado. Me encuentro un montón de casos similares. Al final lo que están haciendo es integrar el pensamiento de diseño y lo están adaptando. ¿De acuerdo? Pero esto es simplemente para que veáis que el tema de la propiedad intelectual a la hora de compartir conocimiento y procesos es bastante complejo. Tenemos el sistema de gobernanza también. El sistema de gobernanza, ¿cómo gestiona la innovación abierta
todos los agentes involucrados en la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Todo lo que llamamos los stakeholders, cómo se gestiona. Necesitamos un perfil específico, un departamento específico de innovación abierta. Todo esto son preguntas. Tengo respuestas según qué caso, pero son preguntas que surgen habitualmente. El foco a largo plazo de todas las empresas y de todos los emprendedores. Aquí quiero hacer un inciso, hablemos de innovación abierta o no. Que sepáis que la innovación no llega de la noche a la mañana y que sepáis que esto es algo que se cocina a fuego lento, más aún cuando estamos hablando de innovación. Entonces, en la medida de lo posible, si iniciáis una especie de laboratorio, que vamos a ver ahora cómo hacerlo, id poquito a poco y sin presiones, ¿de acuerdo? Y sin miopía, sobre todo. Esas decisiones sobre recompensas, al final, bueno, ¿cuál es el incentivo realmente de compartir, ¿no? y de experimentar estos procesos de innovación? Y por último, recursos e infraestructuras. Muchas empresas me dicen, ya, pero es que yo solo tengo aquí 200 metros cuadrados, o es que resulta que yo solo tengo alquilado un despacho y claro, no tengo espacio. Os voy a contar un poco cómo salir del paso, ¿no? Con todo esto. Y es lo que digo aquí, no tenéis que ser Apple ni que ser daneses, esto lo utilizamos un poco para traeros aquí en redes sociales, para implantar un laboratorio de diseño hacia la innovación abierta. Lo podéis hacer, incluso aunque seáis una sola persona, nunca estáis trabajando solos, siempre trabajáis con clientes, con usuarios finales, con socios potenciales, con clientes y con proveedores y con compañeros de facultad o de donde sea. Nunca estáis solos, ningún trabajador trabaja solo, a no ser que seas un artista muy huraño, que te hayas ido a la montaña, pero no es lo habitual trabajar solo. Ese coach en liderazgo, ¿vale? Un poquito de creerse todo esto, de incentivarlo de algún modo y coach en liderazgo hacia vías que comuniquen todas estas expectativas que van a alentar el cambio. Hacer un estudio de un estudio básico de todos esos beneficios que veíamos a corto, a medio y a largo plazo. Cambiar la forma de hablar también. En lugar de esto, sobre esto insisto mucho siempre que estoy con algún equipo de diseño, ¿no? No es lo mismo intentar hacer que de verdad te vas a poner a hacerlo. Bueno, pues tiene mucho que ver con esto de los nuevos términos y actitudes, ¿no? En los líderes de la empresa y de los proyectos, que no sé si hay por aquí, por cierto, empresarios o emprendedores que tengan ya su negocio funcionando, su proyecto funcionando. Esto lo hemos visto ya, ¿no? De esos debates, ese fomento del prototipo, hablar sobre ello, debatir sobre ello con la gente. 5 minutos, 10 minutos, una pausa, no hace falta más, pero durante un tiempo y ver si hay quórum y realmente pasar al segundo paso, que es el de iniciar el desarrollo de un proyecto, sino identificar más bien problemas que pueda haber que involucren a personas para iniciar este proyecto, ¿no? Que adapte estas nuevas vías de trabajo y de toma de decisiones. Equipos de diseño según perfiles y habilidades, lo veíamos un poco antes, y sobre todo un proceso documentado, porque eso te va a animar a seguir adelante. Documentado, pues ¿cómo? Pues en un blog, en redes sociales, en un mood board, da igual, una pared que contenga esas ideas que vamos generando con los usuarios o con profesionales externos. Las pautas son bastante sencillas, entonces depende de vosotros ya que lo queráis hacer o no. Y por supuesto sin presiones ni expectativas inalcanzables. Es algo que también he identificado, sobre todo en las facilitaciones para empresas, ¿no? Que la gente enseguida surgen objetivos muy ambiciosos que tal vez convenga trocear. Entonces, bueno, ve haciendo pequeños experimentos en tu laboratorio con cada uno de estos objetivos. Tened en cuenta que un diseñador, importante, no se hace de la noche a la mañana. Esto es un proceso y es un proceso compartido, además. Tercer lugar, incentivad un movimiento en la plantilla. Conviene tener un canal de comunicación constante, parecido a lo que os contaba antes de los blogs, ¿no? Bueno, pues los vídeos, plataformas online, además de ese training en entornos de bajo riesgo. Es muy importante que el trabajador y que la gente que está trabajando con vosotros, que está colaborando con vosotros, se sienta segura. Muy importante, no sabéis cómo. No todos los miembros del equipo se mostrarán igual de receptivos, por supuesto, ¿no? Pero sí que va a aumentar esa confianza creativa y ese compromiso. ¿Sabéis qué es la confianza creativa? Es algo que últimamente las empresas empiezan a detectar, no porque abunde, sino precisamente por lo contrario, porque faltan muchas empresas. Es la noción de que tenemos la capacidad de cambiar algo, ¿de acuerdo? De usar nuestra creatividad
para cambiarlo, y es esa noción de que podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Seleccionar a los mejores de vuestro equipo de diseño, diferentes profesiones, intereses, géneros, nacionalidades. ¿Por qué, y por qué tengo de repente que incorporar al departamento comercial en un proyecto financiero? Bueno, pues porque seguramente la gente le dé un punto de vista que no esperas, y ya simplemente por eso merece la pena integrarles ahí. Cuarto y último lugar, cread un espacio propio. Esto parece un título de una novela, pero es muy importante, ¿no? Ese espacio propio, ese laboratorio. En mi caso, este es mi laboratorio, y esto no deja de ser un experimento, que lo sepáis, os podéis sentir orgullosos de ello. Pero con herramientas que apoyen el nuevo sistema de trabajo. Esa sala, aparte, una sala aparte, o que no se use habitualmente. Yo he encontrado en empresas la sala de yoga, la sala de tal, ¿vale? ¿Y esto cuándo se utiliza? No, pues una vez cada 7 meses. Dices, bueno, pues a lo mejor el laboratorio lo tienes aquí y no lo sabes, ¿no? Para compartir y monitorizar todos estos resultados de las investigaciones, de las ideas, los prototipos que van surgiendo, ¿no? Y claro, pongo ahí, olvidándose por un momento de la rutina semanal. Ahí hay que hablar con quien gestione vuestro tiempo en las empresas, que os dejen un poquito, un hueco, ¿no? Al final se trata de normalizar el nuevo sistema de trabajo. Citra empezó así, la Dev School de Stanford también empezó así, y hay un montón de referentes que han empezado así. Cuando pensabais que no iba a hablar de cada uno de vosotros, de esas barreras que tenemos a nivel individual o a nivel social, que solo me iba a referir a las empresas, bueno, pues llega el momento de hablar de esas barreras que tenemos en nuestro interior, ¿no? Y además que son observaciones y revelaciones, como ahí os pongo también, como antes, de mis propios talleres. Fijaos, barreras psicológicas y sociales, por ahí. Identificamos 4, bueno, identifico 4. Podríamos hablar de 5, pero nos vamos a quedar con 4. En primer lugar, esa inercia. La inercia, sabéis que es resistencia, ¿no? A lo que sea, inercia y miedo a lo desconocido. Me encuentro con muchos perfiles, pero si tuviera que polarizarlo y tuviera que llevarlo al extremo, normalmente hay 2. Que está esta persona a la que le asusta fallar y que además no quiere integrarse en todo este movimiento, y que al final del taller o de la sesión va a ser un troll absoluto. Abundan, los trolls abundan, y bueno, y tienes que estar muy preparado para enfrentarte a ellos. Bueno, de hecho no te tienes que enfrentar a ellos, tienes que dejar que ellos tengan siempre la razón. Lo que pasa que, bueno, pues es bastante difícil. Y luego encontramos todo lo contrario, que es esa gente capaz de abrazar el diseño, como quien dice, y de echarse, vamos, de estar dispuestísimos a fallar, porque son capaces de transformar esos fallos en aprendizajes. Entonces, fijaos el espectro que hay desde un punto hasta el otro. Pasamos a la falta de... bueno, por supuesto, mirad a ver cuáles sois vosotros, ¿no? Si estáis en un extremo, en otro, si os encontráis en el medio. La falta de motivación para cambiar la forma de trabajar, para adaptarse a otro tipo de experiencias. Motivaciones, claro, motivaciones. Nos podemos encontrar la típica motivación, bueno, pues ya sabéis, la ilustración del burrito con la zanahoria. Esa zanahoria la podemos transformar en un cheque, porque estamos viendo que esto además conlleva beneficios, ese 219% del que hablábamos antes. Pero a lo mejor la motivación es intrínseca y tiene más que ver con nosotros mismos. A lo mejor se trata de algo que tiene que ver con la autonomía, con hacer las cosas de cierto modo que mi compañero o mi competencia no hace. O se trata de incorporar un proyecto en común, ¿no? Y decimos, oye, pues venga, vamos a hacerlo más, no sé, vamos a integrarnos a todos, o porque resulta que quiero ser un as en esto del diseño y bueno, y me quiero superar a diario. Falta de motivación, importante, y también abunda mucho, por si no lo sabíais. La confianza y la interdependencia, claro. Muchas veces también te dicen, claro, es que resulta que no confío en absoluto en esa persona o en ese departamento porque tengo experiencias previas de haber trabajado con él o con ella, y resulta que no confío ni en su benevolencia, ni en su integridad, y mucho menos en sus formas de trabajar. Bueno, pues es evidente que la confianza lleva mucho tiempo y que hay que ser un poquito selectivos a la hora de saber con quién estamos trabajando y a quién le vamos a contar, a qué empresa o a qué agente le vamos a contar lo que estamos haciendo, y a quién le vamos a invitar a nuestra empresa también para que opine, ¿no? Y luego el síndrome de esto no es propio de aquí.
¿Cuántos habéis pensado? Venga, va, que todo esto que nos está contando Germán mola mucho, pero es que esto no es propio de aquí. Señores, esto no es propio de aquí. Veo caras por ahí de sonrisa. Quiero entender que os sentíais identificados, a lo mejor no por vosotros, sino por vuestros jefes o por gente con la que estáis trabajando. ¿Sabéis lo que es propio de aquí? Esto es propio de aquí. ¿Hay algún vasco en la sala o alguna vasca? Sí, hey, tío. Estás salvando la media ibérica, que lo sepas. Esto se publica anualmente, es el índice de desarrollo regional en relación, relativo a la innovación, y es un mapa fascinante porque, no sé si lo ves bien, pero el País Vasco Euskadi es el único de toda la península ibérica que está en verde, que por lo menos pone un pie en el verde, clarito, ¿vale? Y bueno, es lo que os decía, podemos seguir haciendo lo que es propio de aquí, o a lo mejor podemos mirar un poquito más arriba y entender que hay otras formas de trabajar que están muy relacionadas con el diseño y con lo que os estaba contando. Por eso mis referencias os hablaba de Escandinavia. Bueno, pues es evidente. En el País Vasco tengo buenos contactos también. Queda claro, ¿no? Tampoco hace falta que lo ilustremos más ni que nos fustiguemos mucho más. ¿Qué se tiene que dar para ese cambio? Y ya acabo con esto. ¿Qué se tiene que dar para ese cambio de innovación cerrada, por supuesto, a innovación abierta? Pero también, y esto les encanta a los chavales que vienen conmigo a los talleres, se sorprenden porque estamos viendo que estos 3 ingredientes que os voy a contar lo podéis aplicar a absolutamente todo lo que queráis hacer en vuestra vida. Entonces, bueno, pues oye, por lo menos os llevaréis algo. Mira, a mí no me interesa nada el diseño, pero este tipo me ha dicho 3 cosas que a lo mejor tengo que empezar a poner en práctica. Si además lo hacéis con el diseño en mente y como objetivo, creo que mucho mejor. Fijaos, 3 causas. Primero, tiene que haber una dirección o una meta bien definida en todo lo que os propongáis. ¿Estamos de acuerdo o no? Fijaos, pongo aquí como un equipo de diseño que trabaja con la misma finalidad, ¿no? Y además la comunica y la cuenta y hace un seguimiento, sin miedo a fallar, lanzándose a experimentar. Ahí tienes también un objetivo y una meta bien definida. Mediante la creación colaborativa, ¿no? Sabéis que perdemos miedos, lo hemos estado viendo y tomamos conciencia del proceso. Bien, aquí tenemos un objetivo muy potente. Además, muy bien definido. Oye, quiero orientar mi proyecto, quiero incorporar el diseño en el ADN de mi proyecto. En segundo lugar, existe verdadera motivación, hemos hablado sobre ello. Quiero recalcarlo, es muy importante, porque esa motivación ha de fomentar tanto el valor individual del grupo, ¿de acuerdo?, potenciando esa confianza creativa de la que hemos hablado, y además la identidad compartida, con todas estas habilidades y experiencias que se generan en los grupos, ¿de acuerdo? Y descubriendo además el papel del creador colaborativo, que es el de salir fuera, salir de nuestra zona de confort. Estamos aburridos ya de que nos hablen de la zona de confort. Yo a veces que me meto en mi zona de confort porque necesito, bien, es habitual, pero no estéis siempre en vuestra zona de confort. Permitiros poner un paso en el más allá, en lo desconocido, a ver qué os vais encontrando, ¿no? Y por último, sé que hay gente por ahí que se lo sabe, pero ¿qué ingrediente es necesario para un cambio después de la dirección y de la meta bien definida y de la verdadera motivación para conseguir ese cambio? Muchas veces nos olvidamos de lo más importante, y es que es necesario que haya un entorno de apoyo ante la opción de fallar. ¿Cuántas veces, y además es casi un síndrome ya del emprendedor español, no, es que fallé 2 veces y ya lo dejé, porque total, ¿para qué? Cuando sabéis que en Estados Unidos y en otros lugares más desarrollados a nivel emprendimiento, bueno, pues fallar es un signo de avance y además te cuentan cuántas veces han fallado y están orgullosos de contarte que han fallado 7 veces porque han sacado un montón de revelaciones que permiten seguir adelante. No estamos acostumbrados a fallar, igual que cuando testeamos, ¿no? Y eso solo se consigue con esa confianza de la que os hablaba. Convertirlo en un hábito, lo de fallar, porque al final le vais a coger gustillo, ¿no? Y además dejad que sea parte del proceso, ¿no? Y daros tiempo para fallar. Involucrad a la dirección para que lo incentive. Una vez más, no sé si hay directivos aquí, no voy a hacer que levantéis la mano, pero todo esto está en vuestra mano, valga la redundancia. Es bastante importante que toméis conciencia de todo esto, no solo directivos, sino los que estáis con nuevos proyectos y los que estáis, bueno, pues al mando, por decirlo de algún modo, de equipos, ¿no? De equipos de trabajo.
¿Qué más os puedo contar? Creo que nada más, que hasta aquí. Vamos a dejar, creo que no sé si hay tiempo para alguna pregunta, si no, pero esto es todo lo que os quería contar. Me dicen por ahí que 5 minutos, 5 minutos. Bueno, que esto es lo que tenía que contaros. Si alguien tiene una pregunta, le puedo dejar el micrófono y que haga con él lo que quiera. Que los lápices son para vosotros, porque son para nuevas ideas en vuestras empresas y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces es un regalo. Las carpetas, a ser posible, no. Y luego ya sabéis que los dibujos, pues nada, Enar me va a echar un cable luego para seleccionar y forrar todo esto de dibujos. Sandra también, va a estar el comité de selección. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Porque es... Yo quiero saber de dónde sacas a esta gente que metes a estos tipos de debate. Vale, pues tengo gente bastante recurrente ya después de ciertas sesiones, pero normalmente se encargan las empresas de seleccionar a esta gente. Me preguntan qué tipo de perfil, me preguntan qué tipo de perfiles necesito. Y estamos ahí en conversaciones, pues a ver, ¿a quién le quieres dedicar tu producto? ¿A gente joven, a mujeres mayores de X, a población inmigrante? Me da igual. Pues todo esto se aplica en el ámbito empresarial y social, que lo sepáis. Entonces, claro, hay conversación previa con el cliente. De hecho, bueno, es que si no la hubiera, como el cliente vea que llevo gente para opinar sobre su producto, empezamos mal. Entonces, todo esto lo vamos comunicando poquito a poco. Y vamos, esto lleva tiempo, es un tiempo, ¿no? Entonces, mira, pues he pensado que yo tengo estas 3 personas que pueden servir. Pues resulta que de los focus group que yo he hecho anteriormente, me puedo traer a 5 que siempre dan buenas respuestas. Entonces ya vas conformando ese equipo. Por ejemplo, en relación a la pregunta anterior, quería preguntarte si son gente que cumple el perfil de usuario o es gente que a lo mejor sabes que ha desestimado tu producto y servicio y que puedes llamarles por si les interesa. Pues a veces sí saben lo que estamos o lo que el cliente quiere vender, pero otras veces no tienen ni idea de lo que viene y poquito a poco lo van sabiendo. Yo de hecho me gusta más la segunda opción, la de que no sepan a qué vienen, pero no siempre lo podemos hacer. Entonces, bueno, hay cláusulas de confidencialidad, hay un montón de trabas. Lo importante es que te hagas con ese equipo, con esa gente, con esos usuarios finales o con esa gente con la que quieres colaborar en cualquier fase de todo esto, en la fase de investigación, de ideación o de prototipado, y que se sientan a gusto y que participen y todo eso. Y esa responsabilidad suele ser mía. Entonces, interesante que os centréis en esa gente para la que queréis diseñar. ¿Más preguntas por ahí? ¿Comentarios? Pues si no nos van a echar de aquí. Hola. ¿Sugerencias? ¿También me podéis aportar sugerencias? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿No? Quería decir algo, claro, aprovecho, ¿no?, para contar. Normalmente, bueno, hasta hace relativamente poco, había una conocida empresa cervecera que patrocinaba este evento. Sois unos valientes por venir así en plan seco, pero nada, quiero lanzaros que si alguien tiene contacto con alguna cervecera que quiera patrocinar el experto, puede ser artesana también, de hecho lo prefiero. Pero sí, porque no es lo mismo estar charlando con agua que tengo ahí que con una cerveza. Más, venga, seguro que tenéis alguna pregunta o algún comentario. Entiendo que os ha gustado un poco, ¿no? O que no, o que... Bueno, tenía curiosidad por el siguiente paso que habéis dicho que había tomado Finlandia de atomizar el design thinking, que lo has dejado ahí un poco sembrado. Pues hacerlo un poquito más, pues atomizarlo en el sentido de departamentalizarlo todavía más, a su vez. Va por ahí. Sitra, de hecho, ha tenido episodios que no siempre han funcionado bien, fijaos, en Finlandia, pero no les dejan venirse abajo. A la gente le gusta Sitra, y cuando a un finlandés le preguntas por Sitra, seguramente lo conozca, y además
su empresa seguramente haya tenido algo que ver o haya trabajado con Sitra. Esto se está replicando también en el Reino Unido. No conozco el nombre de la agencia, pero sé que el Reino Unido, bueno, también empezando por el British Council, que está muy en contacto siempre con el diseño. Atomizarlo me refiero sobre todo a especializarlo, a departamentalizarlo todavía más. Llevan una andadura bastante interesante, me parece llevan, o sea, a lo mejor si llevan 10 años me estoy quedando corto, pero va por ahí. Y hay gente muy potente trabajando en Sitra. ¿Cómo consigues en el día a día mover a tu equipo para que quiera generar una dinámica de estas diciendo es que tenemos que terminar, o los objetivos son estos, tenemos que hacer esto, no tardemos más, ¿no? Me estás hablando de la escaleta de cada taller casi, o de cada... o de qué, claro. Esa inquietud, no, yo inquietud no puedo generar porque entonces se me van. Pero sí que, no sé si te refieres sobre todo a esos objetivos, microobjetivos dentro de un proyecto. Bueno, pues haciendo una estimación de tiempos, teniendo en cuenta qué recursos tengo y adaptándome un poco a un horario. Quiero decir, no puedo tener a 15 personas durante 7 horas dando lo mejor de ellos mismos. Entonces todo esto se departamentaliza. Por ejemplo, los talleres que hago aquí en Factoría, que por cierto, mañana tengo un taller y creo que hay 2 o 3 plazas todavía. Los talleres de Factoría Cultural en los que tratamos temas de interés general, medio ambiente, turismo, bienestar emocional, aprovechamiento de alimentos, duran 4 horas. Tener a una persona dándolo todo durante más de 4 horas, y aquí tengo ejemplos de, han venido a verme alumnos y gente que ha estado conmigo aquí en los talleres, más de 4 horas, se te fría el cerebro, además empiezas a ver cómo cae por aquí. Y es bastante desagradable. Más por ahí. Bueno, yo más que preguntar, quería como comentar contigo un poco el tema. Nosotros en la empresa estamos empezando a usar mucho el tema de metodologías ágiles y demás, y el design thinking, la verdad es que lo hemos incorporado mucho, sobre todo en los primeros pasos, para evaluar el qué, el cómo, a quién, y es una herramienta muy buena que nos da unos insights muy potentes para luego, por ejemplo, como decía ella, el tema de cómo motivas o esas inquietudes al equipo, cómo lo haces, al final tienes que trazar unos ciclos cortos de trabajo para que no sean demasiado largos, y en base a esos insights vas trabajando, ¿sabes? Y esta es una herramienta que personalmente usamos y es muy potente. Alberto le conozco y doy fe de lo que dice. Claro, mencionas otras metodologías ágiles. Claro, el Design Thinking, sí, está muy relacionado con Lean Startup y con Agile y otras metodologías que van mucho después y que se integran en la fase de prototipado, sobre todo. Pero esa metodología que te permite hacer la pregunta adecuada con la gente, esa metodología que te permite idear y sacar esos primeros prototipos es el Design Thinking. O el pensamiento de diseño, o el diseño, llámalo como quieras. Y hasta ahora no ha habido nada que yo conozca al menos capaz de superarlo. Además es que me gusta, lo veo muy orgánico, sigue un proceso muy claro que además te permite volver atrás cada vez que fallas y bueno. Ya sí que eso estoy vendiendo el Design Thinking. Más por ahí, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad.